Hola, bienvenidos a Historias Boxísticas. Hoy vamos a hablar de un boxeador estadounidense que compitió en peso pesado durante las décadas de 1910 y 1920. A pesar de ser uno de los principales animadores de la categoría en esa época, se le negó repetidamente la chance para ser campeón debido a su condición de afroamericano. A pesar de que para esa época ya habían boxeadores negros que lograron ser campeones mundiales, la discriminación racial seguía la orden del día. No todos los pugilistas afroamericanos tuvieron la misma suerte, y el deportista de quien vamos a hablar es el máximo ejemplo de ello. Alguien que mereció triunfar frente a la segregación racial, pero no lo consiguió hasta después de su retiro. Para quienes no lo conocen, les presento a Harry Wills, también conocido como la Pantera Negra. Wills nació el 15 de mayo de 1889 en Nueva Orleans, ubicada en el estado de Luisiana. Vivió durante gran parte de su infancia en los barrios marginales del lugar, los cuales se ubicaban frente al mar. No asistió a la escuela y desde muy joven trabajó en los muelles de la ciudad, adquiriendo gracias a ello el físico y la resistencia ideal para pelear. A los 16 años, Wills se interesó por el mundo del boxeo, ya que comenzó a asistir a gimnasios de la ciudad y a combatir frente a los peleadores locales. La Pantera Negra permaneció así durante varios años hasta que decidió convertirse en pugilista profesional. Su debut profesional ocurrió el 2 de enero de 1911, noqueando en 4 asaltos a Casey White. A pesar de haber realizado la mayoría de sus combates en su ciudad natal, Wills tuvo su primera pelea en Chicago, Illinois. En cualquier caso, la realidad es que la Pantera Negra, en sus más de 100 contiendas disputadas, participó casi siempre en Estados Unidos. Luego de 3 años, tuvo su primer combate importante. En mayo de 1914 enfrentó a Sam Langford, quien era reconocido como el campeón mundial de peso pesado entre los pugilistas de color. Luego de 10 asaltos, la contienda finalizó sin decisión y los periódicos declararon un empate entre dichos boxeadores. En noviembre volvieron a enfrentarse por el reconocimiento de Langford. Wills fue superior al principio, pero su oponente utilizó su experiencia para dominar el combate a largo plazo y en el round 14 lo noqueó luego de una andanada de golpes. Frecuentemente a los pugilistas afroamericanos se les forzaba a combatir entre ellos, por lo que Wills tuvo varias peleas contra los mismos boxeadores. Por ejemplo, en su carrera enfrentó 17 veces a Langford entre combates sin nada en juego y encuentros por el título mundial de color. En septiembre de 1915, la Pantera Negra tuvo su tercer intento de ser reconocido como campeón mundial de color. En esta ocasión, su rival fue Sam McVeigh, quien había vencido a Langford 3 meses atrás. El combate fue estipulado a 12 asaltos y luego de todos ellos, Wills fue declarado como vencedor, convirtiéndose en campeón de peso pesado entre los pugilistas afroamericanos. La Pantera Negra realizó 2 defensas en enero y febrero de 1916, ambas frente a Langford. En la primera de ellas triunfó por puntos luego de 20 asaltos, pero en la segunda fue noqueado en el round 19 por un gancho de zurda a la mandíbula, perdiendo su reconocimiento como campeón. Durante los 2 años siguientes, Wills desafió 4 veces más a Langford. Las primeras 3, marzo de 1916, septiembre de 1917 y noviembre de 1917, terminaron sin decisión, pero en la cuarta, celebrada en abril de 1918, la Pantera Negra lo noqueó en el 6º asalto, volviendo a ser campeón. Su segundo reinado como tal duró 4 años y Wills realizó 21 defensas,
hasta que el 2 de enero de 1922 fue descalificado en el primer asalto frente a Bill Tate. Sin embargo, la Pantera Negra tuvo su revancha 4 días después. El enfrentamiento terminó en empate y ambos pugilistas debieron compartir el reconocimiento de campeón. En su tercer periodo, realizó 7 defensas hasta 1923. A principios de la década de 1920, las habilidades de Wills comenzaron a ser destacadas por la prensa local y por el público, quienes lo veían como un potencial campeón mundial de peso pesado. El primer campeón afroamericano de la categoría fue Jack Johnson, quien ganó el título en 1908 al vencer al canadiense Tommy Burns. En 1915, Johnson perdió el cinturón frente a Jesse Willard, considerado como la esperanza blanca, por lo que no había un campeón afroamericano hace más de 5 años. Este último se mantuvo como campeón hasta 1919, cuando fue vencido por Jack Dempsey. El reinado de Dempsey coincidió con la mejor etapa de Wills, cuando fue considerado como el mejor contendiente al cinturón mundial. De hecho, en 1922, alrededor de 500 periódicos realizaron una encuesta al público, pidiéndole que escoja al próximo oponente del campeón. La Pantera Negra ganó con un total de 131.073 votos. Los dos pugilistas llegaron a un acuerdo para enfrentarse en 1924, pero Tex Rickard, el promotor de Dempsey, hizo todo lo posible para que el combate no se realizara. No tenía intención de sancionar una contienda entre un boxeador blanco y uno negro. Sin embargo, Rickard ya tenía experiencia en combates de dicho estilo. El 4 de julio de 1910 estuvo a cargo de la pelea del siglo entre Jack Johnson y James J. Jeffries, que terminó en victoria del primero. A causa de ello, hubo disturbios en la sede de la contienda. Según el promotor, lo sucedido aquella vez es la razón por la que, posteriormente, se negó a participar en eventos de este tipo. El 6 de marzo de 1925, la NISAC lanzó un ultimátum a Dempsey para que arreglara un combate contra Wills dentro de 24 horas, pero eso no sucedió. Como consecuencia, al campeón se le prohibió boxear en Nueva York. Rickard declaró en su momento que Al Smith, el gobernador del estado en cuestión, prohibió la realización de la contienda. En septiembre, ambos pugilistas se pusieron de acuerdo por última vez para combatir en 1926, siendo promovidos por Floyd Fitzsimmons. Wills ganaría $50.000 y Dempsey $125.000 en anticipación, pero el campeón nunca recibió su dinero correspondiente. Como consecuencia, la pelea no se llevó a cabo. Cuando Dempsey perdió su cinturón en septiembre de 1926 frente a Gene Tunney, las chances de una pelea entre él y Wills se desvanecieron para siempre. En sus últimos combates, Wills boxeó frente a pugilistas como Luis Ángel Firpo, quien fue el primer argentino en ser retador a un título mundial, Jack Sharkey, quien fue campeón mundial de peso pesado, y Paulino Skudun, un importante pugilista español en la categoría más pesada del boxeo. Su último combate se dio el 19 de octubre de 1932. En aquel evento, Wills, quien tenía 43 años, triunfó por nocaut en el primer asalto frente a Big John Glover. La Pantera Negra invirtió las ganancias de su carrera profesional en bienes raíces y se convirtió en un empresario exitoso, logrando en cierta forma lo que no consiguió siendo un boxeador profesional: llegar hasta lo más alto de sus expectativas en dicho momento. Harry Wills murió el 21 de diciembre de 1958 en el Hospital Memorial Judío de la ciudad de Nueva York. Al momento de su muerte, los bienes de Wills valían alrededor de $100.000. Entre ellos se encontraba un apartamento familiar de 19 pisos, ubicado en la parte alta de Harlem, Nueva York. Wills fue incluido en el Salón Internacional de la Fama del Boxeo en 1992,
siendo uno de los all-timers. Su récord oficial es de 70 victorias, 56 por nocaut, 9 derrotas, 3 empates y 29 combates sin decisión. 24 de estos últimos fueron puntuados por periódicos, ganando 19, perdiendo 1 y empatando 4. Esto ha sido todo por el día de hoy. Si te gustó el video, suscríbete, dale like y compartilo en las redes sociales. ¡Hasta la próxima!